bueno, pues estupendo, no puedo. Hasta ahora la cosa es más o menos nueva. O sea, la respuesta buena es sí, porque si no es buena, si no es nueva, entonces esto es un fracaso. He venido a México para contaros algo que ya sabíais. Muy bien, pues en esta segunda parte de la sesión, no sé si puedo empezar a hablar directamente, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la sesión. Como habréis visto los que nos seguís hasta aquí, lo que tenemos es una perspectiva en historia social de la estadística que nos dice que para explicar cómo la estadística se difunde en nuestra vida pública, lo que hay que analizar son factores externos y en particular a qué intereses favorecía la expansión de los cálculos, qué intereses profesionales, gremiales. Y teníamos un caso particular, el de la tradición médica, en el que la expansión de la estadística resulta paradójica, puesto que la medicina es un ámbito en el que el juicio del experto, el juicio del clínico, en última instancia la autoridad del médico, tiene un peso que posiblemente no encontremos en la mayor parte de las ciencias. Y la paradoja de esta situación, la paradoja analizada tan espléndidamente por Harry Marx en su volumen, es cómo, pese a esta desmedida relevancia de la autoridad del experto, el juicio estadístico se impone también aquí en apenas 30 años. Y este es un proceso que en lo fundamental se va a desarrollar en los Estados Unidos, que es el caso que Marx estudia con más detalle dentro de su libro, pero como a los Estados Unidos llegaremos en sucesivas sesiones de este curso para ilustrar otras cosas, lo que he preferido aquí es concentrarme en el análisis del, digamos, experimento fundacional de la farmacología moderna. Yo lo llamo así, pero no soy el único. El ensayo clínico de la streptomicina, que se realiza en el Reino Unido en los años 40 y que es el primer ensayo clínico aleatorizado en el que el resultado se interpreta con un valor P. Es decir, es el primer ensayo clínico en el que la tradición del experimento controlado, del experimento comparativo controlado, se funde con la estadística inferencial moderna. ¿De acuerdo? Establece el principio de la plantilla que a lo largo de los años 40 y 50 se irá desarrollando hasta convertirse en un canon a partir de los años 60, cuando la Agencia del Medicamento norteamericana lo adopta como estándar regulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a intentar a continuación es ilustraros la controversia que existe a propósito de este ensayo clínico y su interpretación. Y cuando digo controversia, diríamos, es un poco rimbombante, porque en realidad somos 5 los que discutimos a propósito de este asunto, por muy importante que sea. O mejor dicho, otros 4 que defienden la historia externalista y yo que defiendo una versión entre externalista e internalista. Con lo cual, hay algo de autopromoción de mi propia causa aquí, pero intentaré haceros ver por qué, en algún sentido, esto es necesario. ¿De acuerdo? Y si fallo, pues por lo menos espero que hayáis aprendido algo interesante pese a todo. Debo hacer, para que esto no sea solo autopromoción, algo de promoción ajena, algo de publicidad de una buena causa que yo creo os puede beneficiar a todos. Si alguna vez os habéis preguntado, o alguna vez os preguntáis, por cómo opera la experimentación médica, sobre cuáles son las fuentes, cuál es la tradición de experimentación médica que conduce al ensayo clínico contemporáneo, hay un sitio de internet, la James Lind Library, donde podéis encontrar, gracias a los esfuerzos de Ian Chalmers y su equipo, una cantidad enorme de textos de historia de la medicina en múltiples lenguas, donde se ilustra desde prácticamente cualquier ángulo esta idea de comparar lo semejante con lo semejante. O sea, Ian Chalmers y los promotores de la James Lind Library creen que la idea de un experimento justo es absolutamente fundamental para poder confiar en un medicamento. Y este es una empresa de divulgación pública de lo que es la experimentación médica, para que a través de la historia podamos comprender en qué consiste la justicia, en qué consiste la imparcialidad de un experimento. Con lo cual, James Lind se supone que fue el primer autor que hizo. James Lind es el autor de un estudio sobre los cítricos en el tratamiento del escorbuto que contiene, Jesús ya está asintiendo, es tan popular que entre los médicos como para que todos lo conozcan en cualquier parte del mundo. Constituye el primer ejemplo documentado de experimento controlado en el sentido moderno. ¿De acuerdo? Y en honor a James Lind, en esta biblioteca podéis encontrar toda una
enorme cantidad de materiales, entre ellos buena parte de los que yo uso a continuación. Por lo tanto, estos son los minutos de publicidad por una buena causa y a partir de ahora ya son todos autointeresados. Siguiendo la lógica de lo que os estaba presentando hasta ahora, lo que voy a hacer es intentar documentar cuál es el contexto social en el que aparecen los ensayos clínicos, cuáles son los intereses en conflicto que el ensayo clínico tiene que enfrentar, diríamos. Y para esto lo que es necesario hacer incluso un poco de historia social de la medicina británica en el primer cuarto de siglo. Son 4 transparencias, con lo cual no me va a dar tiempo a aburriros, pero si lo consigo a la segunda, decídmelo y conseguiré acelerar. Pero la historia tiene algo de importancia, o sea, tiene algo de interés si uno piensa o si yo pienso al menos en las conversaciones que tenía a propósito de México tan solo hace una semana, cómo funcionan aquí los sistemas de seguro social. Diríamos, y la pluralidad de seguros sociales que tenéis aquí en México, cómo no hay un sistema unificado y cómo en ausencia de este sistema unificado es imposible, con tu poder de compra, enfrentar la autoridad de las farmacéuticas, que al fin y al cabo, diríamos, si algo es sensible, es a tu presupuesto. Y es importante pensar que hace 100 años en el Reino Unido se plantea justamente el origen de este problema. Este problema de cómo controlar el gasto sanitario. Cuando se funda el embrión de lo que sería el NHS moderno, el National Health System, que fue la National Health Insurance Act, es decir, la ley de seguro sanitario nacional aprobada en 1911 por el Parlamento británico y que concedía a los obreros británicos una serie de tratamientos médicos a cambio de una pequeña cotización. No era un sistema todavía universal, pero contenía el principio de mutualización característico de todo seguro social, o de todo seguro en general. Es decir, si colectivamente tenemos todos un mismo perfil de riesgo, es decir, si todos podemos enfermar, diríamos, podemos intentar protegernos contra la enfermedad, contribuyendo todos nosotros una pequeña cantidad para que sobre la base de esa pequeña cantidad podamos financiar tratamientos a los que se necesite. Digamos, este principio de mutualización, que es característico del seguro a lo largo de la historia, en el siglo XX, en el Reino Unido, se implementa a nivel estatal para intentar, diríamos, proveer con tratamientos médicos al obrero británico. Y, diríamos, la iniciativa tiene tal éxito que ha de constituirse un ministerio cuya función principal inicialmente fue justamente la de administrar este seguro. Fue el Ministerio de Sanidad británico en 1920. Y un problema inicial un problema con el que de repente se encuentra este ministerio y que no ha dejado de encontrarse todavía hoy es el de cómo controlar el gasto sanitario. Porque efectivamente cuando tú construyes un seguro médico lo que te conviertes es un comprador de productos farmacéuticos que tiene que elegir en un mercado en el que hay un buen montón, normalmente hay un montón de alternativas entre las que escoger. ¿Cómo escoges? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el tratamiento que representa una mejor inversión para tu presupuesto? Este es el motivo que lleva al Ministerio de Sanidad británico, el principal motivo, a fundar el Medical Research Council, que fue su consejo de investigación médica, un grupo de expertos que tienen que asesorar al ministerio sobre cómo elegir, qué opinar a propósito de los distintos tratamientos existentes. Y es en este momento cuando se ha ido Alberto, pero Alberto me estaba planteando hace un instante el problema de cómo la experimentación química es un problema de control de calidad industrial, es decir, de cómo sintetiza una sustancia con un cierto grado de pureza. Y cuando tú te conviertes en un comprador farmacéutico, lo primero que pretendes, como decimos en España, no sé si en México, es que no te den gato por liebre. Es decir, que no te den un producto que no es el que estás comprando. Y para asegurarte de esto, lo mejor que puedes hacer es acudir a la autoridad del Parlamento y promulgar un principio de regulación farmacéutica, que fue la Ley de Sustancias Terapéuticas, que es fundamentalmente una norma sobre la regulación de lo que se denominaban sustancias biológicas, es decir, una norma sobre la pureza del medicamento que se ha de comprar, que, como quien dice, es el principio de control de calidad más elemental que tú puedes tener sobre un fármaco, y es que contenga lo que dice el prospecto que contiene.
Para esto, diríamos, los reguladores farmacéuticos no solo han de regular, sino que han de dotarse de los medios para verificar que esa regulación se ejecuta. Y esto es lo que hace el Medical Research Council. Por lo tanto, primer actor en nuestro escenario, un Ministerio de Sanidad que compra medicamentos a gran escala y que tiene que decidir cuáles son los que compra. Buenos días. Segundo elemento, segundo actor en nuestra escena, el juez. Porque claro, pensad que hasta bien entrado el siglo XX, fabricar y vender un fármaco no era algo que hiciera la industria, era algo que podía hacer no ya solo cualquier farmacéutico mínimamente formado en un pueblo, sino cualquiera que comprara una licencia bastante barata para calificarse a sí mismo como proveedor farmacéutico y encontrara compradores dispuestos a adquirir lo que les vendiesen. O sea, la distancia entre el curandero y el farmacéutico desde el punto de vista del mercado era una cuestión de grado, porque la mayor parte de los compradores no distinguían, diríamos, cuál era la cualificación detrás de uno o de otro. Y es aquí donde aparece, en el mundo británico, pero yo creo que en todas las farmacopeas, la figura del remedio secreto. O sea, y esto es una cosa que a mí personalmente me apasiona, pero no os voy a aburrir con ella. La cuestión es la siguiente. Hasta el siglo XIX, la mayor parte de la farmacopea, o sea, la inmensa mayoría de la farmacopea, toda la farmacopea, son plantas o derivados de las plantas, algunos ingredientes de origen animal, pero en principio sustancias que están en el dominio público y que, como os decía en la primera parte, no admiten patente. Digamos, la ética médica consiste en que si tú sabes de algo que se puede curar, ese conocimiento ha de ser codificado y transmitido para que todo el mundo pueda beneficiarse de él. O sea, no había tal cosa como la idea de la propiedad industrial. Pero sí que había, diríamos, un buen número de desaprensivos, diríamos hoy, que veían la oportunidad de vender medicamentos de los que solo ellos conocían la fórmula. Y el secreto de esa fórmula era la garantía de su propiedad industrial en ausencia de una patente. Desde el punto de vista de los médicos, estos curanderos, porque era así como los denominaban, eran, como os decía, desaprensivos que lo que pretendían era explotar la ignorancia ajena en beneficio propio. Si realmente, diríamos, fueran profesionales sanitarios, los colegios de médicos habrían esperado de ellos que revelaran la composición de sus productos, pero no lo hacían, y no lo hacían en aras de su beneficio industrial. La cuestión es que los pacientes estaban comprando un producto en un mercado, y como sucede con cualquier producto en un mercado, si el producto no hace lo que dice que hace, estás en tu derecho a quejarte y eventualmente a litigar, a ponerle una denuncia al productor e ir al juez diciendo: me he comprado esto que me decía que me iba a curar y mire cómo me ha dejado. El problema que aquí se planteaba el juez era: ¿y cómo sé yo si esto es verdad? ¿Cómo sé yo si un fabricante de remedios secretos que se niega a revelar su fórmula tiene o no un medicamento entre manos? ¿Cómo sé si es el medicamento lo que ha producido los efectos que este paciente alega? ¿Cómo sé yo si, diríamos, el paciente no está simulando los daños que alega simplemente para explotar financieramente al productor? ¿Qué hago? Este era el problema del juez. Y el juez debía recurrir nuevamente al juicio experto. Pero el problema de los expertos es que, como ya os decía anteriormente, muchas veces se les veía contaminados por conflictos de intereses. Con lo cual, la resolución de todos estos litigios en el juzgado normalmente no dejaba contento a nadie. Y esto era un problema cada vez más creciente en un momento en el que la farmacopea deja de ser medicina tradicional basada en plantas y se convierte en medicina de laboratorio, donde tienes por un lado una industria emergente que está desarrollando nuevos compuestos, tienes por otro lado a la medicina, a la farmacopea tradicional, y tienes a esta zona gris intermedia de gente que cacharrea en un laboratorio y te vende cosas que normalmente estaban basadas en alcohol y, en fin, no te hacían nada, pero se compraban como se lo hicieran. Los jueces tenían que resolver litigios entre todas estas partes y no estaba claro cómo podían hacerlo. Segundo actor. Tercer actor,
la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica, en el sentido en el que hoy la entendemos, es decir, corporaciones industriales con patentes, redes de distribución, plantas con laboratorios propios, tienen productos sumamente atractivos, tanto desde un punto de vista médico como financiero. Pensad en la aspirina, digamos un producto tan antiguo como el ácido acetil salicílico de Bayer. Las farmacéuticas se las arreglan para persuadir en el cambio de siglo a los médicos de que la patente tiene un uso interesante, y es proteger sus derechos industriales revelando al menos parcialmente la composición. Es decir, sería ético privar, diríamos, sería ético privar del derecho a producir un medicamento a los médicos en la medida en la que esto facilita que la industria produzca nuevos medicamentos. Este es el argumento que hace que las patentes se acepten dentro del mundo farmacéutico. Pero claro, una vez que tienes a estos actores en la escena, lo que tienes es competencia industrial. Y la competencia industrial es que, por un lado, tienes a las industrias alemanas pugnando por introducirse en el mercado inglés. Por otro lado, tienes a la industria química británica, diríamos, desarrollando compuestos farmacéuticos, titubeando, es decir, aprendiendo mientras lo hace, cómo se hace. Y por otro lado, lo que tienes es a los propietarios de remedios secretos, que lo que te dicen es que te ofrecen versiones más baratas de eso que la industria te ofrece tan caro, pero es lo mismo. Tú aquí lo que tienes es un problema económico de cómo puedes ser financieramente viable si tienes, por un lado, una competencia internacional poderosa y una competencia interna que te está socavando. Y lo que la industria británica le pide al regulador es que les proteja. Es decir, que establezca controles sobre qué se vende como medicamento en el mercado farmacéutico británico, tan solo para darles a ellos la oportunidad de colocar los suyos. Y esto, diríamos, se lo piden al regulador porque los médicos no quieren hacerlo. Porque los médicos saben que si se juegan su prestigio sobre la base de un medicamento, pueden perderlo. Con lo cual, ¿quién resuelve este conflicto? Estos son, diríamos, los tres actores en el mercado farmacéutico británico que explicarán, diríamos, la necesidad de una intervención externa. El control del gasto sanitario, la litigación ante los jueces, la competencia industrial por los fármacos. Y en este contexto aparece una minoría de reformadores que lo que dicen es: la ciencia ha de venir en auxilio de la sociedad y ha de establecer, por principios imparciales, en qué consiste un auténtico medicamento. Somos funcionarios británicos, somos científicos educados en las mejores universidades de Inglaterra y Escocia. Debemos comprometer nuestro prestigio profesional al servicio de esta decisión. Y esta minoría de reformadores, diríamos, lo que defiende es que el juicio, diríamos, que como funcionarios tomen, se imponga al conjunto de los médicos del Reino Unido. Lo cual, como podéis imaginar, es una apuesta bastante severa, porque estás cuestionando radicalmente su autoridad. Y lo hacen argumentando que si hay otros médicos que pueden presumir de imparcialidad, no hemos de creerles, puesto que tienen una práctica privada y están ingresando dinero con ello. Ellos, que cobran del erario público, diríamos, y que no no han de servir a nadie sino al interés del contribuyente, son los que han de tomar esta decisión. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos es una ideología de la imparcialidad, porque estos decían que eran imparciales en la medida en la que no cobraban del mercado, sino que cobraban del Estado. Pero en términos de experimentación, como ilustra esta cita del Medical Research Council, en términos de experimentación, la imparcialidad se da por supuesta. O sea, uno es imparcial en la medida en la que no tiene conflictos de intereses. Punto. Estos son los cuatro actores que, diríamos, tenemos que tener presentes para poder hacer la historia social de los ensayos clínicos británicos. Y tenemos, como podréis apreciar fácilmente, todos los ingredientes que nos exigiría Porter para poder poner en juego su enfoque. Tenemos una democracia, una de las, diríamos, democracias occidentales más consolidadas, la democracia británica, donde el contribuyente está pagando medicamentos y quiere
que ese pago se use para un buen fin, que diríamos sirva al interés público. Tenemos, por otra parte, una proliferación de conflictos de intereses entre farmacéuticas, entre consumidores y productores, el propio Estado sobre quién ha de beneficiar con sus compras. Y tenemos una mayoría de médicos que defienden que el juicio clínico ha de prevalecer frente a una minoría de médicos que lo que dicen es que hemos de hacer prevalecer la imparcialidad del funcionario público sobre el criterio del experto privado. Estos son los ingredientes que Porter nos exige para poder implementar el punto de vista que os explicaba al principio. Y esto sería, desde el punto de vista de la historia externalista del ensayo clínico británico, lo que explicaría que se llevara a cabo. Para ponernos en antecedentes, os menciono tan solo al Therapeutic Trials Committee, es decir, este Consejo de Investigación Médica Británica decide crear un comité dedicado a la experimentación farmacéutica, sencillamente para dar demanda a todas estas respuestas que se están aquí planteando y en particular a la de la industria. Y este comité adopta una política metodológica muy explícita en la que adopta dos banderas. Una, la de la imparcialidad, entendida como ausencia de conflicto de intereses, el funcionario frente al experto a sueldo. Y en segundo lugar, que la experimentación se debe realizar según principios de control experimental, que la experimentación ha de ser comparativa y haciendo valer el principio de que lo semejante solo puede ser comparado con lo semejante. Esta es la posición, diríamos, más avanzada, la de la minoría de reformadores del mercado farmacéutico británico que a través del Medical Research Council van a llegar al ensayo clínico británico. Esta, digamos, es su posición en los años 30. Y entre estos reformadores, el más famoso aún hoy es Austin Bradford Hill, un economista británico, formado como economista, que se hará famoso luego en medicina. Alberto ya me hacía un gesto, pero Jesús me imagino que también lo habrá escuchado, como fundador de la epidemiología. Es decir, los criterios de causalidad de Bradford Hill todavía se estudian hoy en muchas facultades de medicina cuando se trata de explicar en qué consiste la efectividad de un tratamiento o de una intervención. Pero Bradford Hill, antes de llegar a esa posición predominante de padre fundador de la estadística médica, era uno más de los expertos de este comité que se plantea el problema de cómo experimentar, diríamos, cómo organizar un experimento de tal manera que nos lleve a conclusiones fiables acerca de la eficacia de un tratamiento. Y Hill, diríamos que no era médico, lo que tiene es una intuición absolutamente genial y es la de adaptar para usos médicos estos criterios estadísticos que la semana pasada os explicaba que Ronald Fisher, otro de los príncipes de la ciencia británica, había creado en los años 30. En ese punto, Ronald Fisher era un matemático que trabajaba en una estación experimental agrícola, gente que se preocupaba de hasta qué punto los suelos y los fertilizantes nos hacían obtener mejores cosechas, y lo que concibe entre los años 20 y 30 es un método para sistematizar la experimentación sobre suelos y fertilizantes que nos haga decidir qué tratamientos, diríamos, son más efectivos para que una cosecha sea fecunda. Y sobre este, diríamos, problema tan aparentemente mundano como es el de las semillas y los abonos, crea una plantilla experimental que se va a generalizar al conjunto de la ciencia. Y uno de los primeros lugares a los que llega es a la experimentación médica, donde, puesto que Bradford Hill se encuentra con sus textos y dice, esto es justamente lo que necesitamos para dar fiabilidad numérica a nuestros ensayos controlados, donde tenemos un principio de comparación experimental que nos arroja unos datos con los que no sabemos qué hacer. Si lo suplementamos con los principios estadísticos de Fisher, tendremos además unas conclusiones para las que podemos ofrecer un índice de error, un criterio de fiabilidad. Esta es la intuición de Hill. Y como podéis imaginar, era el único que la tenía en la época, era el único que estaba a caballo entre las comunidades de médicos, estadísticos y expertos públicos. Sin embargo, como suele suceder en casos en los que una minoría decide, un individuo tiene una oportunidad, y él la tuvo. Su idea de hacer un ensayo clínico conforme a los principios de Fisher
se lleva a cabo en los años 40 a propósito de la streptomicina, y esta publicación en el British Medical Journal en 1948 es justamente saludada como el ensayo fundador de la farmacología moderna. Si vais allí os encontraréis aleatorización explícitamente enunciada, no simplemente criterios de alternación, sino aleatorización en un sentido estadístico y valores P. Una novedad absoluta. ¿Quién podía entender entonces un artículo como este? ¿No? Y sin embargo, diríamos, sembró la semilla y fructificó. Este sería el principio del patrón experimental que se impondría después en la farmacología moderna. Aquí le tenéis a Bradford Hill. Contexto, de nuevo. ¿Qué era la streptomicina? La streptomicina es un tratamiento para la tuberculosis, una enfermedad que en la mayor parte del mundo hoy no es percibida como grave, pero si pensáis en la montaña mágica y en toda la gran literatura de la preguerra, era justamente una de las grandes causas de muerte en Europa y Estados Unidos, y más, tanto más en época de guerra. Y la streptomicina era un compuesto antibiótico que se descubre de modo casual en un laboratorio en los Estados Unidos, como con tantos otros antibióticos. De repente a alguien se le ocurre que puede tener propiedades antituberculosas, y como en este momento realmente no había tiempo que perder con una guerra en marcha, se prueba en humanos en 1945. En 1946 los Estados Unidos, no he dicho que es allí donde se descubre, realizan un primer ensayo clínico con características interesantes en las que no me voy a detener aquí para ponerlo a prueba, y los resultados les parecen tan interesantes que se autoriza su desarrollo industrial. O sea, la streptomicina se convierte en uno de esos medicamentos milagros que caracterizaron a la farmacología de posguerra. La paradoja es la siguiente. Como podéis ver aquí, el ensayo británico se produce un año después. Y la pregunta que se hacen los historiadores sociales de la estadística es: ¿para qué otro? Si los americanos se fiaban ya tanto de este compuesto como para producirlo industrialmente, ¿por qué los británicos, o sea, tan cercanos a ellos en tantas otras cosas, se plantean una segunda prueba? Y es aquí donde aparece, diríamos, la semilla de la interpretación externalista. Aquí se está cociendo algo. Los historiadores, diríamos, cuyos nombres no os menciono todos ahora, pero tendréis todos en el artículo que os proporciono como material, se sumergen en los archivos y lo que se encuentran es una serie de datos que sugieren que detrás de este ensayo británico lo que había era una maniobra política. Una maniobra política porque el problema con el que se enfrentan las autoridades sanitarias en el Reino Unido es que no hay suficiente streptomicina para todos. Tienes un medicamento que es potencialmente curativo para una enfermedad que afecta a una cantidad importante de tu población. Los pacientes británicos se han enterado ya de que este compuesto existe en los Estados Unidos, te están exigiendo en aras de sus derechos como consumidores sanitarios, puesto que ya tienen un seguro social, que tú, diríamos, autoridad sanitaria, se lo facilites, pero tú no tienes medicamentos para todos, porque tu industria farmacéutica todavía está naciendo y el procedimiento industrial para producir la streptomicina acaba de desarrollarse en Estados Unidos. ¿Qué haces? Lo único que puedes hacer es importar, y si importas, la cantidad que están dispuestos a venderte los estadounidenses no te da dosis para tratar a todos los pacientes que necesitas. Aquí lo que tenemos es un problema político, un problema de gestión político para las autoridades sanitarias británicas. Esto es lo primero que se encuentran los historiadores cuando se van al archivo. Y lo segundo que se encuentran es que Hill, nuestro estadístico, nuestro protoestadístico, tiene esta idea tan novedosa para desarrollar un ensayo clínico, pero nadie la entiende. O sea, los historiadores se han dedicado a ver qué ponen las actas de todas las reuniones que condujeron a la aprobación de este ensayo pionero por parte del Ministerio británico. Y lo que se han encontrado es que en todas estas actas la estadística no se discute nunca. O sea, todo el mundo cree a Bradford Hill sin entender muy bien qué es lo que está proponiendo Bradford Hill. Con lo cual, lo que tenemos son 2 y 2. Tenemos un método, el método estadístico, que se acepta sin entenderse sus fundamentos,
Y se acepta para enfrentarse a un problema sobre el que hay un conflicto de intereses enorme, que es quién se lleva las dosis de streptomicina. El argumento de la historia externalista de este proceso es que el ensayo clínico de la streptomicina se adopta por una razón totalmente mundana, para ganar tiempo. El Ministerio británico dice, como no tenemos dosis suficientes para todos, la mejor manera de distribuirlas es a través de un experimento. ¿Y por qué vamos a hacer un experimento? Pues porque no es seguro que el medicamento funcione. No tenemos razones para fiarnos de esto que nos dicen los amigos estadounidenses. Así que, por su bien, por su propia protección, lo que vamos a hacer es verificar que la streptomicina es tan buena como dicen que es, y lo haremos a través de un experimento que está basado en la autoridad de un método que nos garantiza que las conclusiones serán imparciales. No sirven a nuestros intereses como reguladores, no sirven a los intereses de las farmacéuticas, simplemente nos hacen a todos estar más seguros de que nos tomamos un medicamento que realmente funciona. Y la opinión pública británica lo acepta. O sea, la opinión pública británica entiende que efectivamente es razonable, o sea, ya sabéis cómo son los británicos, realizar esta comprobación, y que hacerlo a través de un método estadístico es una garantía adicional de que esto no va a ser para favorecer los intereses de nadie. Con lo cual, la estadística británica se adopta contra el criterio, perdón, la estadística médica triunfa en el Reino Unido contra el criterio de la mayor parte de los médicos que estaban dispuestos a prescribir streptomicina si tan solo les dieran acceso a las dosis, que esto era lo que los médicos estaban dispuestos a hacer. La autoridad individual de estos médicos es sometida por el Ministerio británico apelando al método estadístico como criterio sobre el juicio clínico de todos estos potenciales prescriptores. ¿Y esto por qué se hace? Para ganar tiempo. Con lo cual lo que tenemos es como un método estadístico se impone simplemente por una coyuntura política en la cual los fundamentos epistémicos no desempeñan ningún papel. Adelante. Sí. Gracias. Sí, es solamente una aclaración puntual. ¿La estadística de Hill se utilizaba en agricultura igual que la de Fisher? O sea, ¿la retoman de ahí? Cuando dices que ya se estaba utilizando el método Fisher, y que ya era confiable, era en otros campos, y era en el de la agricultura. Fisher lo había probado en agricultura y había hecho experimentos con fertilizantes. Claro, un experimento con fertilizantes es relativamente fácil de hacer. Tú tienes campo, entonces buscas porciones de suelo comparables, buscas semillas comparables y luego te dedicas a hacer variaciones con el tratamiento de fertilizantes o con las horas de sol o con las dosis de agua, simplemente para... O sea, que el método de Hill sí tenía un precedente en Fisher práctico. Es decir, no solo había establecido la teoría, sino que la había usado para probar fertilizantes. Pero tú le decías a un médico británico en la época, y lo que vale para probar un fertilizante vale probar un tratamiento médico, y te dirá, no. Es decir, la autoridad epistémica de Fisher en ese momento era muy menor, porque yo creo que todavía en los años 30 era, digamos, no era un profesor universitario, digamos, era un técnico al servicio de una instalación del Estado donde se experimentaba sobre algo que era a todas luces innoble para un médico, porque no os quiero decir de qué están hechos los fertilizantes. ¿Más preguntas a propósito de...? No, está muy bien, está bien. ¿Sí? Si hay preguntas. Si no, prosigo. Esta es la interpretación externalista del caso. Y como veis, es una interpretación que aplica rigurosamente el criterio de Porter, y si aceptamos los principios de Porter, desde luego es totalmente plausible. E incluso si no aceptamos los principios de Porter, hay que concederlos a los historiadores de que esto realmente fue así, es decir, que lo que hay en los archivos es realmente eso. Yo he estado y os puedo asegurar que no se han inventado nada. El material de archivo llega hasta aquí. Pero, diríamos, yo lo que propuse hace poco en este artículo, y esta es la parte de autopromoción, es una interpretación alternativa donde trato de darle otro sentido a la imparcialidad de este proceso. Puesto que la imparcialidad para Porter y compañía es una imparcialidad puramente retórica, es decir, estamos diciéndole al público que somos imparciales sencillamente porque el público no puede comprobarlo, solo puede elegir creernos, y la razón de que la razón de que nos crea es sencillamente que le estamos dando datos, y los datos obnubilan al contribuyente. ¿Les gusta? Estamos explotando un sesgo en beneficio propio.
Pero la imparcialidad, desde el punto de vista de toda esta historia social de la estadística, es una palanca social vacía. Es decir, la imparcialidad es algo que todo el mundo está dispuesto a creer, aunque nadie pueda comprobar. Y esto es todo lo que un historiador necesita para hacer funcionar la imparcialidad. De hecho, lo que el historiador descubre cuando va al archivo son las verdaderas razones detrás de esta imparcialidad, que son estas que os he mostrado. Y yo lo que intento hacer ver, y voy a intentar haceros ver aquí muy rápidamente en 5 transparencias, es porque creo que la imparcialidad sí que tenía un sentido real, un sentido que el filósofo puede defender desde un punto de vista epistémico. Y para esto, lo primero que tengo que documentar es que esta preocupación por la imparcialidad no era meramente un discurso de funcionarios que estaban vendiendo su causa al contribuyente, sino que el contribuyente estaba realmente preocupado por el hecho de que le pudieran estafar. Porque tú quieres streptomicina, ¿y cómo sé yo que si participo en el ensayo clínico voy a recibirla en las mismas condiciones que cualquier otro? Yo tengo tuberculosis exactamente igual que cualquier otro paciente, mis derechos han de ser los mismos. Este era el punto de vista del consumidor británico. ¿De acuerdo? Hagamos el ensayo, aceptemos el principio de que esto no está comprobado, seamos prudentes, esto nunca está de más, pero puestos a ser prudentes, si yo participo en el ensayo, ¿cómo sé yo que no me vais a quitar la streptomicina que me corresponde? Esto es un tema sobre el que en la prensa británica de la época se vuelve una y otra vez. Y algo que satisface enormemente a los periodistas, o al menos al editorialista del Times, en la fecha de publicación del ensayo, es que esta idea de la aleatorización, digamos, sirve justamente para calmar la preocupación del contribuyente. Si realmente la distribución de los tratamientos se produce al azar, todos tenemos las mismas oportunidades, supuesto que la lotería sea equiprobable. Y eso es lo que dice esta cita del Times, del 29 de octubre del 48. Para eliminar cualquier posibilidad de bias, para eliminar cualquier posibilidad de sesgo, el grupo al que pertenecía cada paciente, es decir, el tratamiento que recibía, lo decidía un estadístico utilizando un ingenioso sistema de sobres sellados. En estos sobres sellados estaba el tratamiento que te tocaba, y este sistema de sobres estaba diseñado de tal manera que aleatorizase la asignación de tratamientos, que te diera las mismas probabilidades eran tus billetes de lotería. Por lo tanto, la imparcialidad no es algo que fuera meramente retórica de funcionarios, sino que a la gente le preocupaba. Esto es algo que, no obstante, el historiador está dispuesto a conceder, que a la gente le preocupase. Lo que ya es un punto más delicado es el siguiente, que es cuando le dices al historiador que la imparcialidad no era solo una preocupación, sino que era real. Es decir, que el sistema de sobres sellados con el que se implementa, digamos, es todo lo imparcial que uno puede ser aleatorizando un tratamiento, que no hay nada más allá. Es decir, que si epistémicamente, desde el punto de vista de la verdad, tenemos que darle algún sentido a la imparcialidad, no puede ser otra que este. Y aquí me vais a permitir que le dedique a esto 3 minutos, aunque solo sea porque a Jesús le interesa la imparcialidad de una lotería, y yo creo que esto os va a parecer una tontería, pero cuando yo empecé a preocuparme de estos asuntos me preocupé desde un punto de vista puramente estadístico, o sea, me interesaba un poco cuál era la matemática de este asunto. De repente lo que me encontré es que todo esto tenía una traducción política. 15 minutos después me encontré con que esta interpretación política triunfaba en mi país. Es decir, si habéis oído hablar de Podemos, este movimiento de insurgentes que ha llegado al Parlamento Europeo y también al Parlamento Español en estos últimos años, una de las disputas estrellas, una de las propuestas estrellas de Podemos durante un tiempo fue sobre el uso de las loterías en la vida pública. Y por lo que pude saber, esto en México tuvo también sus ecos, aunque ya no lo seguí tan de cerca. Así que permitidme que me detenga en este punto, puesto que lo que quiero mostraros es como un mecanismo matemático puede tener consecuencias políticas. ¿De acuerdo? El argumento es el siguiente. Una lotería equiprobable, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos las mismas oportunidades de ganar el premio. Diríamos, esta es la traducción matemática de la imparcialidad. A todos la misma probabilidad. La pregunta es, ¿en qué condiciones estamos dispuestos a adoptar una lotería como mecanismo de distribución de un bien escaso? Porque a lo largo de la historia, y esto es algo que, en fin,
se remonta a los griegos, lo que nos hemos encontrado es con numerosos ejemplos en la vida pública en la que tenemos bienes que son escasos y que tenemos que distribuir entre una población que mayoritariamente los quiere. Es decir, con voluntarios solo no resolvemos el problema distributivo. Pensad, por ejemplo, en puestos políticos. Puestos políticos que todo el mundo quiere desempeñar o puestos políticos que nadie quiere desempeñar. Pensad en el ejemplo canónico del servicio militar. Nadie quiere ir a la guerra y nadie quiere formarse para la guerra. Pero las vacantes son contadas. ¿Quién se libra del servicio militar? ¿Quién ha de desempeñar un cargo político? A lo largo de la historia, por lo menos de la historia occidental, lo que encontramos es con que las loterías han sido el mecanismo con el que estas poblaciones, con el que, diríamos, muchas sociedades han resuelto sus conflictos distributivos cuando no había ninguna razón mejor. Es decir, cuando todos tenemos potencialmente los mismos derechos para recibir o dejar de recibir algo y nadie es más importante que otro, nuestras sociedades han adoptado como principio de distribución justo las loterías. Y la razón de que lo perciban como justo es que les dan a todos los participantes la misma probabilidad. Es decir, la equiprobabilidad tiene una traducción social en términos de justicia en ciertos contextos. Es decir, si no se cumple el principio matemático, es decir, si no hay equiprobabilidad, el sistema no es justo. ¿Y por qué, diríamos, la equiprobabilidad es garante de imparcialidad? Porque la única manera de romper con la equiprobabilidad sería hacer trampa. O sea, darle a alguien más oportunidades que a otro, que se lo merece igualmente, es romper la imparcialidad. Y esto solo se puede hacer trampeando. Con lo cual, la lotería, desde un punto de vista epistémico, pero también práctico, es un mecanismo de distribución social que funciona en la medida en la que hay una garantía matemática de la imparcialidad. Si se rompe la garantía matemática de la imparcialidad, la lotería deja de ser aceptable para los participantes. Y por eso, por ejemplo, las loterías se han utilizado como mecanismo para eliminar los conflictos de intereses en situaciones tales como la formación de jurados. Aleatorizando la formación de un jurado, lo que te aseguras es de que los miembros del jurado van a ser todo lo imparciales que pueden llegar a ser. ¿Un jurado de blancos va a ser imparcial juzgando a un negro? Posiblemente no. Pensemos. Pero es muy distinto si ese jurado de blancos ha sido nominado por el juez, que es blanco, que si ese jurado de blancos ha sido obtenido al azar a partir del censo. Podemos decir que el resultado no es justo, pero el procedimiento sí lo ha sido. Y es la justicia del procedimiento lo que aquí está en cuestión para, diríamos, justificar nuestras decisiones. Por lo tanto, lo que sostengo, aplicándolo al caso que aquí nos ocupa, es que la población británica, los contribuyentes británicos, la ciudadanía, no estaban ciegos al aceptar el diseño experimental de Bradford Hill. Es completamente cierto que no entendían nada de estadística y que no sabían lo que era un valor P, pero entendían de sobra en qué consistía la aleatorización en la medida en la que tenían ejemplos a los que apelar. Lo que les estaban proponiendo era que ante la escasez de streptomicina, lo que podríamos hacer es repartirnoslas mediante un sorteo. Y si el sorteo era equiprobable, todos conformes, esto es todo lo imparcial que queremos que sea la decisión. ¿Cómo veis, Teresa y Adriana? ¿Aceptable? Esto lo he discutido bastante con los, o sea, en persona, quiero decir, con los... Pero entonces es... un experimento que esto se sostendría si es un experimento que abarca una gran parte de la población. O sea, porque si es un grupo, una muestra muy pequeña, pues todo el equipo probable es intrascendente para el resto de la población. Aquí estaba la cuestión, ¿entre quién hacemos el sorteo? Guarda el micrófono, ¿entre quién hacemos el sorteo? Pero justamente la atención de la prensa lo que hizo fue que el experimento se organizase a escala nacional. Y aquí, y justamente este punto es crucial para entender algo, y es que la autoridad del Ministerio de Sanidad británico, y en particular de su
de su consejo de investigadores médicos, que fueron los que desarrollaron el ensayo, se afirmó sobre el conjunto de la medicina británica gracias a ensayos como este, porque el procedimiento de asignación se hizo centralizado desde Londres, con lo cual los médicos de las provincias no podían más que aceptar la decisión centralizada del estadístico londinense en el momento de participar en el ensayo. Si querían tener alguna probabilidad de asignar estreptomicina, de prescribir estreptomicina a sus pacientes, tenían que seguir las reglas. Y aquí es donde el protocolo del ensayo se convierte en un mecanismo disciplinario. Es decir, la autoridad central de Londres se impone sobre el conjunto de la medicina británica. Y es por esto, por lo que el juicio, podemos decir con Porter, que el juicio estadístico se impone al criterio del experto. Porque la autoridad central del ensayo les dio la oportunidad de... ¿Hubo casos de corrupción en esto? Son británicos. Es que donde yo vengo habrían pasado otras cosas. Bueno, lo interesante de este asunto es que como hubo... O sea, no se han documentado, por lo menos los historiadores que se han metido de verdad en los archivos no los han encontrado o no los han buscado, pero hasta donde yo vi en la prensa no se han documentado y posiblemente fuera por la atención extrema que todo el mundo prestaba al procedimiento. O sea, de hecho, una de las cosas fascinantes, y a eso volveremos más adelante durante este curso, es que en algunos momentos en la historia reciente de los ensayos clínicos la gente se ha portado sorprendentemente bien. Y esto es algo que habría que intentar explicar, habría que explicar por qué, porque estoy contigo en que lo que uno podría esperar de una circunstancia como esta es más bien lo contrario. Ayer vi el dato, es decir, que estuve viendo la lista de los países más y menos corruptos y los 3 menos corruptos son Canadá, Gran Bretaña y Australia. Entonces, pues... ¿Y quién hace la lista? ¿Le pasas a Jesús, por favor, el...? Ya, entonces se puede asumir que, o se comprobó que, por ejemplo, un familiar o un político con tuberculosis no fue más probable que obtuviera estreptomicina en este estudio. Si lo lograron fue a espaldas de todo el mundo. Es decir, las normas sociales se cumplen así. O sea, puede que hubiera, y obviamente no debemos descartarlo, excepciones, pero la cuestión es que las excepciones lo fueron, es decir, la regla es que el protocolo se cumplió. Y obviamente puede que esto fuera por la excepcionalidad de las circunstancias, por ser el primero. Pero... Igual me estoy adelantando, pero en esta interpretación tuya alternativa, entonces no cabe en absoluto lo que dijiste anteriormente, que el método estadístico se impone por una coyuntura política. Aquí este es el detalle sobre el que quiero detenerme ahora, porque efectivamente lo decisivo de este caso es la combinación de factores internos y externos, es decir, contra lo que diría el filósofo de la ciencia tradicional, yo no estoy diciendo que la verdad se impuso sola. Es decir, aunque sea la verdad, bueno, o que sea la verdad, pero una idea que diríamos es clásica desde la Ilustración en Occidente es esto, bueno, en realidad es católica la idea, es lo de que el bien y la verdad se difunden por sí solos. Pero la Ilustración adopta esto al menos respecto a la ciencia, sino al bien, es decir, la verdad se impone porque no tienes más remedio que aceptarla. Y lo interesante del caso es que lo que vemos aquí es que remedios sí tenían. Es decir, hubieran podido prescindir perfectamente de este experimento. Y sin embargo lo hicieron. Y al hacerlo, lo que nos encontramos es, diríamos, una situación epistémica de lo más peculiar. Porque les concedo de principio a los historiadores que todo esto, este enredo verbal a propósito de qué quiere decir un valor P, esto no lo entendía prácticamente nadie, más que Hill y sus más cercanos. Pero la imparcialidad de la aleatorización no depende de que uno entienda la concepción frecuentista de la probabilidad, sino de que entienda algo bastante más simple, que es la equiprobabilidad de un sorteo. Puedo conceder, sin ninguna duda, de que probablemente el gobierno británico aquí tan solo quisiera ganar tiempo. Es decir, puedo conceder que posiblemente el ensayo fuera innecesario a efectos epistémicos. No sobraba quizá, pero tampoco puede que hiciera falta. Sin embargo, si se reconoce, como reconocen los historiadores, que había una demanda pública de imparcialidad,
lo que podemos defender es que la respuesta del gobierno británico era todo lo imparcial que se podía ser en la época, es decir, que organizar un experimento sobre la base de una lotería, diríamos, es la mejor garantía de imparcialidad que un gobierno, que una autoridad sanitaria les puede ofrecer a sus contribuyentes. Y para poder entender esta idea de imparcialidad, no necesitas saber, como digo, de estadística. Por lo tanto, habría una dimensión epistémica, una dimensión interna a este proceso que se articula, que pivota con su dimensión externa. ¿De acuerdo? Y esto en realidad es lo que me interesa aquí. O sea, hay un perspectivismo en el que el público ve una cosa, el estadístico ve otra cosa, pero en realidad lo que están viendo tiene el mismo fundamento. Es decir, el público está viendo una lotería, no un experimento estadístico. El estadístico está viendo, diríamos, un método concluyente, pero le da igual realmente si es justo o es injusto. O sea, la idea es que ambas visiones, en la medida en la que pivotan sobre los mismos métodos, digamos, hacen funcionar el proceso social. El ciudadano tiene lo que quiere, el estadístico tiene lo que quiere. Los intereses, como dirían los economistas, quedan alineados. De acuerdo, Alberto. Concluyo y te lo doy. Por lo tanto, lo que pretendo hacer ver aquí es que frente a esta concepción de la imparcialidad como retórica que defienden los sociólogos, se puede ofrecer una concepción sustantiva de la imparcialidad para intentar explicar por qué se adopta una forma de experimentación médica. Pero lo interesante es que para los filósofos esta idea de imparcialidad hasta ahora no ha sido, diríamos, algo necesario. Porque para el filósofo lo que cuenta es la verdad, no la imparcialidad. Esto fue una discusión que tuve hasta en la misma defensa de mi tesis. O sea, en el momento en el que tienes la verdad, ¿para qué quieres la imparcialidad? Si tú sabes si un tratamiento de verdad es eficaz, ¿qué te importa si hay conflictos de intereses? Ya, pero la situación en la que aquí nos encontramos es que no sabemos a priori qué es la verdad. Eso solo lo vamos a descubrir después. Y para poder llegar a descubrirlo tenemos que ponernos de acuerdo en cómo llegar a hacerlo. Y esto es difícil porque tenemos conflictos de intereses. Con lo cual, lo que defiendo, y esto será algo a lo que llegue en las 2 próximas semanas, es que la imparcialidad es una condición necesaria, pero no suficiente, quizá, para poder llegar a la verdad. Y sobre todo, es fundamental para poder entender el proceso social a través del cual la verdad, en ciertos contextos, se impone. Esta es un poco la intuición, diríamos, que yo defiendo en términos de mi epistemología social. Esto, por supuesto, a la filosofía de la ciencia clásica y a la sociología de la ciencia le parece pues un equilibrio imposible, porque lo que estoy es intentando contentar a dos bandos que pretenden cosas exactamente contrarias, con lo cual es posible que no satisfaga a ninguno de los dos, pero este es justamente el reto, porque para el filósofo el problema es que los datos están ahí, es decir, que si uno se va a los archivos, los historiadores tienen razón, o sea, nadie se interesaba en absoluto por los valores epistémicos. Con lo cual, tienen razones para tomárselo en serio. Nada. No sé si es pertinente discutirlo ahorita, pero es que veía yo un documental sobre un medicamento para esta enfermedad en donde te vas volviendo viejo desde muy joven. Entonces, la tenemos todos, pero hay gente que la tiene más estos agravada. Niños que son viejitos. Entonces generan un medicamento y les parece a los que lo van a aplicar profundamente injusto hacer esta división aleatoria por aquellos niños que no lo van a recibir y que están prontos a morirse. Y entonces dan el medicamento a todos. Y luego tienen un problema para publicar el ensayo, que finalmente se los publican. Pero allí la idea de justicia, o sea, la imparcialidad y la aleatoriedad es un principio de injusticia. Esto está totalmente bien visto y es algo que la semana que viene trataré con más detalle, porque efectivamente lo que hay es un conflicto entre la idea de justicia que se defiende en bioética, donde tú lo que quieres es el beneficio del paciente, y la idea de justicia que estamos manejando aquí, donde lo que estamos hablando es cómo distribuir un bien escaso en una comunidad. Es decir, hay una dimensión política y una dimensión
ética que no van en la misma dirección. Y esto, como muy bien acabas de ejemplificar, va a generar conflictos. Y la semana que viene intentaré discutir cuáles son estos conflictos metodológicos, cuáles son los conflictos éticos que plantea la metodología, puesto que algunos filósofos han argumentado que es desde la ética desde donde debemos oponernos a la aleatorización. Fernanda, ¿querías...? También en legislación en la que hablar de imparcialidad funciona cuando se parte de que todos somos iguales, ¿no? Pero el problema es que pues ya estamos en condiciones de desigualdad, entonces ¿cómo implementas las leyes? Exacto. Esto, diríamos, son ingredientes políticos, bueno, lo dejamos ahí, son ingredientes políticos que van a reaparecer en nuestra discusión a lo largo de las próximas 2 semanas, perdón, a lo largo de las próximas semanas, pero es muy importante haceros ver que estaban ahí desde el principio. Es decir, que en el primer ensayo clínico ya partimos de esta situación, no es algo sobrevenido a medida que, sino que el conflicto de intereses en este tipo de experimentos es constitutivo. Y esto es algo que a mí me parece que va a servirnos de punto de referencia diríamos, en las sesiones que nos quedan. El conflicto de intereses que hemos visto en este ensayo británico va a reaparecer allá donde veamos experimentación médica a lo largo del siglo XX y lo que llamamos del XXI. Tenemos a los pacientes que quieren una cosa, streptomicina en este caso, y la queremos todos, sin excepción. Tenemos a los productores que te dicen, estamos dispuestos a dársela, pero en ciertas condiciones. Los médicos están dispuestos a prescribirla siempre que nadie les ponga una demanda si la cosa salga mal. Y por último tenemos a una autoridad sanitaria que tiene que tomar una decisión entre todos estos intereses en conflictos de tal manera que no pueda ser acusada de parcialidad por ninguno de ellos. Los ensayos clínicos surgen justamente en este contexto. En un contexto en el que el conflicto de intereses no es circunstancial, sino que reaparece una y otra vez. Y el ensayo clínico ha de dar una respuesta a este tipo de conflicto. O sea, esto es lo característico, desde mi punto de vista, de esta forma de experimentación médica. Digamos, que tienes una audiencia que potencialmente va a estar en desacuerdo con cualquier cosa que concluyas, porque va a ser muy difícil que los dejes contentos a todos. Y es aquí donde reaparece esta idea con la que cerraba la sesión de la semana pasada. Esta idea de que hay experimentos para aprender y hay experimentos para demostrar. Hay experimentos que tú haces simplemente para entender mejor cómo funcionan las cosas con independencia de si puedes persuadir a alguien más de ello. Y hay otros experimentos donde tu problema es justamente que aquello que tú aprendas ha de persuadir a una tercera parte que puede que no esté dispuesta a creerte. Y la cuestión es que cuando tienes que diseñar experimentos, esta situación con tu audiencia va a cambiar las reglas. ¿No? Y los ensayos clínicos regulatorios son característicamente experimentos para demostrar. Experimentos que tienen que abordar este conflicto de intereses constitutivo. Y lo que haré a lo largo de las próximas semanas es intentar, por un lado, esta semana próxima, ver cuáles son las dimensiones filosóficas de esta distinción y luego comenzar a implementarla sistemáticamente en mi propio análisis de los ensayos clínicos. Esto es la parte de autopromoción, porque lo que he decidido en este punto es que tengo que hablar algo más de lo que hay en el campo y no solo de lo que me interesa a mí. Es decir, esto es la segunda parte de la sesión sobre la que podéis hacer preguntas antes de pasar a la tercera parte, que es ¿y qué más hay en la sociología de los ensayos clínicos además de lo que yo os he contado? Atocha y el... Sí, tú hablabas desde hace rato sobre la importancia de que los experimentos fueran concluyentes, ¿no? Entonces, en el caso particular de la streptomicina pareciera que sí. La pregunta es si más adelante vas a ahondar sobre ello, no sé, en el sentido de experimentos para demostrar algo sobre esos sujetos, tu grupo y tu grupo de control, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que eso sea concluyente? Esto será, a partir de la semana que viene, lo que haremos será ver en qué sentido un experimento pueda hacerlo.
Es muy curioso porque sobre lo efectivo que sea la streptomicina como tratamiento, hay una controversia interesante que nos pone en distinto lado a Donald Gillies, mi director de tesis, y a mí. Él es bastante más escéptico sobre lo que realmente hacía la streptomicina, por la literatura que había en la época, pero a esta discusión llegaré en la medida en la que hable de la filosofía del asunto. Hoy quería centrarme simplemente en darles el protagonismo a historiadores y sociólogos. Yo quería un poco como pedirte que nos convencieras un poco más sobre el elemento internalista en tu interpretación. No sé, si pudieras regresar como 2 o 3 diapositivas, había 2 elementos en donde me parecía, no sé si lo interpreté bien, que el hecho de que hubiera una lotería justa es como el elemento externalista, y no sé si lo que está abajo es el internalista, es decir, que para el estadístico había un experimento concluyente. ¿Estos puntos son el externalista y el internalista en tu interpretación o no? Exactamente. Esto es el punto de vista del público en el sentido del ciudadano lego que no entiende qué es lo que está en juego desde un punto de vista metodológico. Es decir, aquí está el lego intentando entender qué es lo que el ministerio le propone para decidir si un medicamento funciona. Y el lego lo que entiende es, bueno, me está proponiendo un método del que al menos entiendo algo, y es que no me van a engañar. Yo quiero streptomicina y voy a tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Esto es lo que yo entiendo que entiende el lego. Esto es mi reconstrucción de la percepción pública británica del proceso en la época. Este es el elemento externalista. Y el elemento internalista es justamente lo que convence al público, es justamente lo que convence al estadístico. Es decir, un estadístico en el que le das un experimento no aleatorizado, un estadístico frecuentista, pues no sabe qué hacer con él. Cuando vi esa lista, que a pesar de que entiendo que es internalista porque hay un valor epistémico, también hay como toda una cuestión social de cómo hay que manejarlo y demás, ¿no? Entonces le veo un poco de manchas externalistas al elemento internalista. Es que lo que voy a haceros ver a partir de en las 2 próximas semanas es que yo creo que el internalismo clásico no se sostiene y que necesariamente tienes que buscar un equilibrio que sé que no va a dejar contento a todo el mundo. John Worrall, creo que lo he mencionado la semana pasada, cuando le propuse mi proyecto inicial de investigación, lo que me dijo es: si no supones por defecto que los científicos son imparciales, no vamos a ninguna parte. Y yo le digo, pero es que no puedo suponer eso por defecto. Y dice, pues entonces no vamos a ninguna parte. Esta es la visión que él sostiene, y desde su punto de vista yo estoy completamente equivocado. Y esto, yo he conseguido esa cosa tan rara de poner de acuerdo a filósofos y sociólogos en algo, y es que ambos piensan que yo me he equivocado. Entonces creo que este es un mérito y debo defenderme. Esto es a lo que dedicaré las próximas semanas. Pero para no ser completamente injusto, porque obviamente lo que os he presentado aquí es una concepción muy influyente de la historia social de la estadística y en particular de la historia de la estadística médica. Pero hay bastante más a lo largo de los últimos 20 años en el ámbito de la sociología, de los ensayos clínicos, de lo que yo os he contado aquí. Y como propuse que el curso, diríamos, fuera panorámico y no simplemente sirviera a mis propios intereses, la última parte va a ser sobre otras cosas que los sociólogos dicen sobre los ensayos clínicos y algunas opiniones que yo tengo al respecto. Es importante en esta historia, pero estoy tratando de imaginarme cómo estaba sucediendo esto y me entró la duda de cómo era el proceso de diagnóstico, justo para pensar esto de que no todos somos, que está basado en que todos somos iguales, pero en realidad no todos somos iguales. Usaban radiografías. Como era tuberculosis pulmonar, lo que hacían era verificar el diagnóstico y el efecto del tratamiento a partir de lo que se veía en los pulmones antes y después de iniciar el tratamiento. Desde ese punto de vista, pues era bastante más objetivo de lo que... De hecho, eligieron usar la streptomicina para esta forma de tuberculosis justamente porque, diríamos, la evaluación del progreso era razonablemente objetivable. Sí. Y tecnológicamente objetivable. Efectivamente, Alberto. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. O sea, había una imagen y sobre la imagen podíamos discrepar, pero la imagen era la imagen. No. Yo
confieso que vengo de origen de historiador, entonces... Nadie es perfecto. Hay una cuestión con respecto a esta interpretación que es sobre qué tan imparcial se consideraba realmente. Hay muchos teóricos de la probabilidad que dicen que bueno, realmente una lotería no es un evento aleatorio, en realidad es un evento determinista, aunque el determinismo no viene por cuestiones humanas, sino por cuestiones de las leyes de la física, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podría decir, bueno, sí es imparcial porque los humanos no estamos interviniendo en quién va a decidir en quién va a recibir el tratamiento. Pero no sé si ya se hacían esos planteamientos en la estadística en esa época como para que alguien dijera, oye, no, espérate, no se está planteando esa probabilidad que tú me dices que garantiza esta imparcialidad. O sea, el demonio de Maxwell no estaba presente en el proceso del sorteo. Es la... Bueno, pero es importante lo que mencionas, porque efectivamente la imparcialidad de la que aquí se trata es de una imparcialidad epistémica. Es decir, epistémica se refiere a lo que el individuo puede saber del proceso. O sea, el meter la mano en la urna y sacar una bola puede que sea un proceso determinista, pero a los efectos de los participantes es inaccesible. Y es inaccesible para todos. Es decir, es una ignorancia objetiva. Con lo cual, a los efectos prácticos, es todo lo imparcial que podemos llegar a ser, pero justamente esto va a ser algo en lo que insista a lo largo de las sesiones. La imparcialidad que denuncian los sociólogos e historiadores suele ser la imparcialidad más absoluta que uno pueda concebir, el punto de vista de Dios. Sin embargo, lo que es interesante es cómo nuestras sociedades han encontrado fórmulas de imparcialidad que, en su imperfección, lo son suficiente para nosotros. Es decir, en la medida en la que nadie pueda tocar el proceso, es todo lo imparcial que podamos ser, aunque en el fondo haya un mecanismo determinista. ¿Qué nos queda entonces? Más sociología de la ciencia, es decir, más sociología de los ensayos clínicos, simplemente para que tengáis un panorama razonablemente completo de lo que os he contado aquí. Lo que os he contado es en realidad historia social de la estadística, y una historia que está más próxima a la sociología que a la filosofía. ¿Os acordáis de aquello que os decía de cómo Lorraine Daston va más cerca de la epistemología histórica, Ted Porter va más cerca de la sociología, pero se puede ir más allá y dejar atrás la historia y entrar directamente en el ámbito de la sociología y escribir a partir de ahí sobre ensayos clínicos? Y lo que pretendo es daros algunos ejemplos en esta media hora que nos queda de cómo, diríamos, escribe esa otra sociología. Y obviamente, para no aparentar, o sea, para controlar mis propios sesgos, lo que hago es partir de un mapa que realiza un sociólogo de la ciencia que es parte del propio debate. Es decir, él tiene sus sesgos, pero no son los míos. Con lo cual, diríamos, se le puede culpar es a él. Este es Tiago Moreira, que es un sociólogo de la Universidad de Durham, que ha escrito sobre ensayos clínicos, pero también en particular sobre sociología de la medicina. Y según Moreira, tenemos ahí 4 puntos de vista principales en el análisis social de la medicina, y en particular, o sea, de la medicina en general y en particular del ámbito de los ensayos clínicos, que es del que nos vamos a ocupar aquí hoy. Un primer punto de vista, en realidad, ya lo hemos visto de modo implícito, que es el punto de vista de la sociología de las profesiones, un punto de vista antiguo que se puede remontar al funcionalismo de Talcott Parsons en los 50, y lo que, diríamos, ha obsesionado, y diríamos es el punto de vista que más comparten historiadores y sociólogos. Es decir, corregidme, Adriana y Teresa, si me equivoco, pero si tú pones a un historiador y a un sociólogo de la medicina a discutir en algo en lo que seguramente se pondrán de acuerdo con facilidad, es que para estudiar la medicina lo que uno tiene que ver es la organización de los médicos como profesión dentro de ella, profesión en el sentido castellano de gremio, la profession británica. ¿En qué sentido? En el sentido de que para Parsons las profesiones, los gremios, eran una parte constitutiva del sistema social, digamos, lo hacían funcionar, digamos, sostenían su equilibrio y tenían una serie de características en las que se cimentaba su autonomía. Y fundamentalmente, esta dimensión del servicio público, su orientación altruista, que en el caso de los médicos es indiscutible,
y la idea del conocimiento certificado, que ha sido de nuevo otra obsesión de los médicos, el separarse de cualquier otra profesión sanitaria a través de credenciales académicas. No estoy hablando de los curanderos, sino tan solo de las enfermeras. Es decir, el principal, en España hay estudios de 3 años, había estudios de 3 años y estudios de 5 años. El principal opositor de que las profesionales de la enfermería tuvieran estudios de 5 años eran los médicos, para que no pudieran estar en igualdad de condiciones en su certificación. Y yo esto lo sé porque venían a estudiar a la UNED, que es mi universidad, estudios complementarios que les dieran 5 años de... y así poder participar en comités de bioética y cosas parecidas. El punto general es que lo que acabamos de ver, digamos, la traducción de lo que os acabo de presentar a propósito de la historia social de la estadística en términos parsonianos, es que justamente la autoridad que está en cuestión aquí es la de lo que en España se denomina la clase médica, es decir, un gremio que, diríamos, se justifica ante la sociedad por el servicio que presta y los conocimientos que se le certifican, y que quiere desde esa autonomía imponer su criterio sobre un problema que es el de la evaluación de los medicamentos y exige que se le respete. Y es muy interesante porque en algunos sitios se le ha respetado. Esto lo veremos más adelante, pero en Alemania, diríamos, formalmente los ensayos clínicos no tuvieron durante muchos años la última palabra en la evaluación de medicamentos, sino que la tuvo el Colegio de Médicos. Y la razón por qué esto sucedía así en Alemania es porque todo el mundo se acordaba de lo que había pasado con los experimentos en los campos de concentración. Y el mejor garante contra la experimentación humana era el Colegio de Médicos. Es decir, cómo la autoridad se transfiere del método estadístico del juicio experto al método estadístico depende muy decisivamente del contexto social en el que esto se produce. Lo interesante desde el punto de vista de la sociología de la medicina cultivada desde esta perspectiva parsoniana es que la autoridad de los médicos no ha sido socavada solamente por la imposición del juicio estadístico, sino sencillamente por la reorganización de los sistemas sanitarios, en los que los médicos dejan de tener la última palabra en la medida en la que se integran, por ejemplo, en seguros sanitarios. Y bien sea el pagador público, sea el pagador privado, las prescripciones comienzan a negociarse. Y esta negociación sobre las prescripciones da lugar a toda una serie de fenómenos de los que volveremos ocasionalmente a lo largo de las próximas semanas. Por ejemplo, la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es una forma de organizar las prescripciones, porque lo que tú estás haciendo es obligar al médico a que recete aquello para lo que existe una mejor evidencia científica, pero no por razones únicamente internalistas de que es el mejor medicamento comprobado, sino porque si alguien te pone una denuncia porque el medicamento hace algo raro, tú tendrás una defensa en caso de litigio. Y eso, diríamos, a los seguros médicos les importa. Tal y como lo acabo de formular, es externalista, pero la semana que viene veremos la dimensión internalista cuando se explique de qué va lo de la medicina basada en la evidencia. Pero el hecho de que te pongan una demanda y que te la juegues si el juez decide que te has apartado de las buenas prácticas médicas, eso es externalista. ¿Y las buenas prácticas son externalistas? Y ahí es donde vamos a ver que tenemos la semana que viene, como tenemos otro caso de esta perspectiva jánica, por utilizar la pedantería, es decir, bifaz. O sea, desde un punto de vista se ve de una manera, desde un punto de vista se ve de otra, pero estamos viendo lo mismo. O sea, las guías sobre las que se basa la medicina basada en la evidencia se pueden justificar desde un punto de vista epistémico y desde un punto de vista externo, el del litigio. El conocimiento desde el punto de vista... ¿Sí? Sí, perdóname, lo tengo aquí. A lo mejor más bien esta pregunta es para más adelante, pero la pongo en la mesa. Te pregunté ahorita si lo veías como externalista o internalista y dices que lo ves como externalista. ¿Considerarías que a lo largo del desarrollo de la medicina, explicaciones que ahorita ubicas en externalista se pueden acabar internalizando? O sea, justo esta idea de los litigios, si empiezas a escuchar a los alumnos de medicina, a ver aquí a ver qué dice, a mí me ha tocado en el trabajo de campo empezar a ver cómo ellos mismos empiezan a hablar de su práctica desde la lógica del litigio y decir, por ejemplo, decía uno, no, en vez de tú hacer el ultrasonido, mándalo con uno de laboratorio, así si algo está mal, es
se lo puedes achacar al laboratorio, ¿no? Y eso ya empieza a estructurar su manera desde ver el paciente, hacer el diagnóstico, etcétera. Entonces, eventualmente se podría convertir en algo internalista. Pues es que a mí en principio esta división entre explicaciones externalistas e internalistas no me convence, porque no, o sea, no me queda clara cuál es la frontera entre una y otra y cómo se internaliza o externaliza una explicación. Yo creo que más bien son como perspectivas desde donde lo ves, ¿no? O sea, lo estoy viendo desde esta perspectiva o desde esta otra, pero no es que el proceso en sí mismo esté afuera o adentro. Y entonces, como están en constante comunicación, ¿no? O sea, sin caer en una división tajante, como están en constante comunicación, hay dinamismo entre ambas, ¿no? Entonces, porque mientras encuentras estudiantes de medicina o incluso médicos profesionistas en mis entrevistas, ¿no? Que ya están practicando esta medicina defensiva de decir, no, a eso sí no le entré porque entonces podía venir una demanda o podía, ¿no? Que sería como ya la internalización de estos procesos que están sucediendo de manera externa. También en mis entrevistas encuentro muchos alumnos desilusionados con la medicina porque creían que iba a ser este juicio clínico y más bien dicen es que es como seguir recetas de cocina y somos técnicos, ya no somos esos médicos que creíamos que iba a ser. Entonces tienen como estas experiencias ambivalentes porque al mismo tiempo que quieren alejarse o poner una defensa ante unas cosas, al mismo tiempo también tienen una nostalgia del tipo de clínica que iban a practicar o no, y eso demuestra justo el dinamismo incluso al interior del sujeto. Sí, sí. ¿No? Eso es lo que yo pensaría. Yo creo que eso está muy bien visto. Sí, sí, está bien. ¿Pero qué voy a decir yo? Lo que yo veo aquí es que de repente no está claro a qué te estás refiriendo con externo e interno. Externo es lo epistémico. Perdón, interno se supone que es lo epistémico. Externo lo que sería extraepistémico, en este caso muy claro lo social, pero podría haber, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado con la medicina es que en muchos procesos que son sociales se pide evidencia empírica, fundamentos epistémicos de lo que se dice. Entonces esa es la cosa, ¿no? O sea, no porque venga, por ejemplo, no porque venga desde fuera de la profesión médica la petición de un fundamento epistémico es externo. Si se construye el fundamento epistémico es interno. ¿No? Yo es que soy un mercenario. Yo lo que he hecho ha sido ver qué dejaba Porter fuera y he dicho, lo que deja Porter fuera es interno y lo que deja Porter dentro es externo. Es decir, yo lo que he intentado hacer, o sea, la distinción por supuesto es muy tradicional, pero yo mi proceso personal de comprensión de este problema fue a través de la lectura de estos libros en los que no había toda una serie, o sea, de libros como el de Porter en el que no había toda una serie de discusiones que a mí me interesaban. La razón por la que no estaban allí es que, según Porter y otros autores, eran socialmente irrelevantes. Y yo pensé, bueno, si es irrelevante socialmente, esto quiere decir que no desempeña ningún papel en la explicación de por qué pasó lo que pasó. Y entonces yo lo que me propuse es ver si esas cosas que quedaban fuera de la narrativa de Porter, pero a la que los filósofos prestaban tanta atención, desempeñaban algún papel que simplemente Porter había omitido por por sus propios intereses, es decir, en aras de su propia perspectiva. Y lo que he intentado hacer es justamente cuestionar esa distinción entre lo externo y lo externo. Pero no me la inventé yo, quiero decir, lo que estaba en todas estas narrativas, en algún sentido era dado cuando, o sea, a mí me fue dado cuando yo empecé el análisis. O sea, la pregunta que tú haces yo se la haría a ellos. O sea, John Worrall o Ted Porter, ¿por qué vosotros, diríamos, dejáis unas cosas dentro y otras fuera? Y aquí yo diré, ya que está esto puesto en la pantalla, que hay mucho de división profesional del trabajo. Es decir, que los filósofos se perciben a sí mismos como el gremio que se ocupa de lo interno y los sociólogos del gremio que se ocupa de lo externo. Esta era la división clásica y de repente se desató la guerra y entonces empezamos a pelearnos por quedarnos los unos con los de los otros. O sea, en la época de Merton y de la sociología clásica de la ciencia, pues en los años 30, 40, 50,
lo externo pues era un ámbito perfectamente legítimo y lo interno era otro del que el sociólogo no se ocupaba. Lo que vino después fue el colapso de la distinción. Espero no haberos aburrido mucho con ese juego de palabras, pero hay más sociologías a la vista. Simplemente esta era una que es la que más cerca nos ha caído de la narrativa que os vengo presentando. Pero hay más. O sea, digamos, según Moreira, una segunda perspectiva muy pujante es lo que se llama la economía política marxista. Esto es lo que en inglés llaman la political economy, y no pone marxista, pero todos sabemos que en el fondo es un derivado de ideas marxianas. Ya no utilizan la teoría del valor y los fundamentos teóricos del marxismo clásico, pero no obstante siguen utilizando una serie de motivos y de temas propios de esta tradición izquierdistas. Para empezar, la idea de que la producción está en el centro de la vida económica, la idea de que si tú quieres ver cómo se organiza una sociedad, lo que tienes que ver es cómo funcionan sus fábricas. Y entre estos teóricos marxistas abunda la idea de que los sistemas sanitarios son instituciones post-fordistas. Ford, es Henry Ford el que organiza las cadenas industriales de producción de automóviles. El post-fordismo es lo que viene después. Y según qué teórico marxista encontréis, os lo van a explicar de una forma u otra. La idea fundamental es que la producción sanitaria, o sea, que la sanidad, los distintos ámbitos de la sanidad, son ámbitos de producción industrial sometidas en las que la lógica económica prima. La lógica económica, obviamente, del capitalista que promueve esta producción. Y esto, diríamos, la traducción social, la traducción pública de esta lógica económica es lo que denominan el neoliberalismo. El neoliberalismo sanitario es justamente la forma a través del cual el neoliberalismo sanitario consiste en organizar todos los procesos de producción y consumo sanitario siguiendo la lógica del mercado. Esta sería la visión del neoliberalismo que difundiría la economía política marxista. Y básicamente lo que estudian los sociólogos marxistas de la sanidad son los procesos que podríamos denominar de promoción o resistencia del mercado, es decir, cómo las aseguradoras sanitarias se van adueñando de los sistemas públicos, desmantelándolos, o cómo los pacientes se resisten a ello. Esto es un tema muy característico de este enfoque. Y, diríamos, en todos estos procesos lo que esta perspectiva lo que señala son la descentralización de los procedimientos de decisión y rendición de cuentas. Es decir, frente a lo que acabamos de ver, que es como una autoridad sanitaria centralizada, la del gobierno británico en Londres, establece como protocolo para que se haga un ensayo a lo largo y ancho de todo el país, lo que vamos viendo es que frente al control central, característico, diríamos, de la época soviética, los procesos de mercado se controlan localmente y se negocian localmente. Y esta localidad es la perspectiva que la economía política marxista, ahora os explicaré cómo, nos ejemplifica en el ensayo de los estados clínicos. Menciono simplemente la idea de commodification, la mercantilización, que seguro que todos, o sea, la conversión de la salud en un producto económico, ¿no? Esto es una perspectiva general sobre sociología de la sanidad que ahora veremos cómo se implementan los ensayos clínicos. Porque normalmente suele venir de la mano de una perspectiva Foucaultiana que en los años 70 se percibía como contradictoria, pero hoy ya no tanto. O sea, Foucaultianos y marxistas en los 70 eran políticamente irreconciliables porque unos pretendían una revolución leninista y los otros estaban más bien por un rollo libertario de acabar con el Estado. Puesto que para Foucault el problema fundamental no es, diríamos, quién detenta el poder, sino que exista algo así, existe una cosa como el poder. Es decir, para Foucault lo que intentó explicar a lo largo y ancho de su obra histórica es como las distintas instituciones, diríamos, lo que hacen es dar forma a los sujetos en la medida en la que tengan el poder para ello. Es decir, las instituciones organizan la forma en la que los sujetos organizan sus preferencias, sus elecciones, mediante lo que él denominaba mecanismos disciplinarios. Y un mecanismo disciplinario muy característico para Foucault es justamente el hospital.
Pensad, por ejemplo, en el caso canónico del hospital psiquiátrico como forma de reprimir la disidencia y de organizar cómo ha de ser la subjetividad. Esto es un tema Foucaultiano muy de los 70 que luego ya se diluyó, pero ha vuelto en el sentido de que lo que hoy tenemos gracias a la industria farmacéutica son nuevos procedimientos de control de la subjetividad a través de monitorización, registros. O sea, un paciente es un sujeto sometido a examen constante en la medida en la que participa de una institución médica, y la explotación de esos datos, diríamos, constituye un dispositivo Foucaultiano de disciplinarización. Y esto lo vemos, esta combinación de puntos de vista marxistas y Foucaultianos en sociología de la sanidad, las hemos visto a propósito de los ensayos clínicos. Este es un libro, o sea, los dos libros de los que voy a hablar ahora los tenéis reseñados en mi blog, que tengo un blog de reseñas en mi página web, o sea que es fácil, si queréis saber lo que pienso de ellos, ahí lo cuento. También cuento de qué va el libro de un modo bastante imparcial. Jill Fisher es una, diríamos, socióloga, antropóloga, filósofa estadounidense, que en el 2009 publica este libro de la investigación médica a sueldo, donde lo que documenta es un proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos a lo largo de los últimos 20 años, por el cual los ensayos clínicos dejan de suceder en centros hospitalarios públicos y pasan a desarrollarse en condiciones de mercado por organizaciones específicamente constituidas para ello, y en particular las que se denominan Contract Research Organizations. La lógica económica detrás de estas CROs es la siguiente. Desde el punto de vista de una farmacéutica, la fuente principal de beneficio es la explotación de la patente. Tú tienes una patente sobre un medicamento, los años que puedas explotarla son los años que tú vas a ganar dinero con ella, porque luego pasa al dominio público, tendrás competencia de genéricos y si ganas dinero será probablemente menos. Obviamente, los ensayos clínicos son un cuello de botella para los planes financieros de la industria farmacéutica, sencillamente porque llevan muchos años y todos esos años se quitan de la vida de la patente. Con lo cual, desde el punto de vista de la industria, hacer ensayos clínicos rápidos es una urgencia financiera. Y una forma de hacerlos rápidos es quitarte de medio a los funcionarios públicos. Es decir, en vez de confiarle el presupuesto de tu ensayo a un hospital público para que lleve a cabo tu ensayo, lo que tú haces es contratar a una de estas organizaciones que lo que van a hacer es localizar pacientes a lo largo y ancho de Estados Unidos, subcontratar con médicos locales la administración de los tratamientos, recoger y depurar todos esos datos y devolvértelos para que tú hagas el análisis. Es decir, en vez de un ensayo clínico bajo el ojo de Dios en un hospital, un ensayo clínico disperso en el mercado, en el que cada parte es responsable solamente de una pieza y las Contract Research Organizations centralizan todo el resultado. Esto, desde el punto de vista que os acabo de contar de descentralización, monitorización, es justamente el avance del mercado, o sea, es como la lógica del mercado sirve a la metodología de los ensayos clínicos. Digamos, es el mismo proceso experimental llevado a cabo en condiciones, en unas condiciones en las que los incentivos son totalmente distintos para los agentes. Es decir, un funcionario público va a cobrar su sueldo exactamente igual, acabe el ensayo antes o después, una crono. Y de ahí el nivel de aceleración. Y lo que ha hecho aquí Fisher es justamente rastrear a través de un estudio antropológico de entrevistas cómo los participantes en estos ensayos descentralizados viven su proceso. Y aquí lo que traza en un proceso, o sea, de una forma, en una vuelta de tuercas sobre lo que estaba. ¿Cómo eran vuestros dos nombres para que no se me olviden? Yo soy Marcia. Marcia y Sandra. Marcia. Lo que vosotras dos estabais hablando era lo que experimentan los médicos en formación sobre las condiciones defensivas en las que tienen que realizar su trabajo. Bueno, pues esto es a través de su etnografía. Aquí, a través de su etnografía, Jill Fisher documenta algo más, y es cómo los médicos se convierten en empresarios. Pero claro, ya no desarrollan un ensayo clínico en condiciones experimentales de soy un científico y quiero saber la verdad sobre un tratamiento, sino cuánto dinero quiero ganar con este ensayo y en qué condiciones, diríamos, debo comportarme para que el beneficio sea posible. En este sentido, son agentes empresariales, pero también son emisarios farmacéuticos, porque ellos ya no diseñan el protocolo, ellos, claro, ya no diseñan, ya no participan de la ciencia del asunto, se les da
una plantilla y se les dice, haced esto. Es un giro más sobre lo que había sucedido en el Reino Unido con el ensayo clínico de la streptomicina, puesto que ya no se trata de que tú, científico, aceptes el criterio de otro científico, diríamos, pero sois pares en la escala jerárquica, ¿no? Aquí, diríamos, tú sirves el plan experimental ajeno. Y los pacientes se convierten, y esta es una cita de Fisher, en sujetos neoliberales motivados por sus posiciones sociales y económicas para beneficiarse cuanto más mejor del sistema de desarrollo de medicamentos. Aquí van gustos. Si a vosotros os gusta este tipo de perspectiva social, pues esto os parecerá altamente significativo. Desde mi punto de vista, lo que esto quiere decir es que los pobres no tienen otra alternativa que buscar medicamentos donde se los den gratis. Y si es posible, pagando. Es decir, que con independencia de la retórica Foucaultiana o marxista que hay aquí detrás, lo que Fisher narra es cómo hay pacientes que empiezan a organizar su modo de vida a través de estos ensayos. ¿Cómo? Bueno, pues sencillamente porque si eres pobre en Estados Unidos y no tienes sanidad, hay cosas que no vas a poder tener. Si estás sano, diríamos, puedes ganar dinero ofreciéndote como voluntario para los ensayos y cobrar por tratamiento. Si estás enfermo, además de cobrar dinero, puede incluso que obtengas algo que no ibas a recibir de ninguna otra manera. Con lo cual, se profesionaliza la condición de paciente. O sea, un paciente ya es alguien que puede vivir en algún sentido de su salud o de su enfermedad. ¿No, Alberto? Decías. Y diríamos, y lo que aquí vemos es como el sentido de lo que era un paciente cambia. Teresa. Sí, pero yo hay algo que nunca he entendido. Me queda claro esto, que van a que les paguen, pero si estás sano, ¿qué es lo que prueba el medicamento? Porque si tú en el de la tuberculosis lo que eliges es un tuberculoso, aquí cómo el sano te da cuenta de algo en relación con el medicamento. Porque en la fase 1 de los ensayos, Jesús lo iba a explicar. Bueno, pues los ensayos clínicos tienen usualmente 4 fases y en la primera fase se prueba toxicidad. Cuando va a pasar de preclínico a humanos, primero se tiene que mostrar que sí es que no es tóxico para los humanos. Pero primero quieres ver cómo funciona alguien que está bien antes de dárselo a alguien que está mal, porque si se lo das a alguien que está bien, las consecuencias van a ser mejores que si se lo das a alguien que está mal, que se puede morir con ello. O sea, es simplemente una fase previa. O sea, Robert Rodríguez se pagó desesperado con un ensayo clínico de fase 1, simplemente para ilustrar. Bueno, pues Jill Fisher es sociología de los ensayos clínicos desarrollada en esta perspectiva entre Foucaultiana y marxista, en la que lo que se pretende no es tanto discutir cuáles son los métodos de los ensayos clínicos y si son o no socialmente relevantes, sino qué pasa con los actores que están participando en ellos y en qué medida reaccionan a incentivos o estructuras económicas. Sandra. En ese libro habla sobre cómo esto ha afectado la medicina en diferentes lugares. O sea, por ejemplo, México ahora que se está buscando promover como un espacio para ensayos clínicos internacionales, ¿cómo está empezando a cambiar eso la medicina? Eso viene en otro libro que te enseño ahora. Hay por último una cuarta perspectiva, la de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, o por sus siglas inglesas STS, en la que tenemos aquí a dos distinguidas representantes, en la medida en la que Teresa y Adriana trabajan sobre el tema de la medicalización en América Latina y justamente, o al menos hasta donde, o sea, lo que vosotros estáis haciendo yo lo veo como CTS, ¿no? ¿O no? Mira qué cara me pone. Bueno, ponéis matices, espérate, todavía no he dicho lo que es, pero quiero simplemente para que mientras que no hay ningún Foucaultiano en la sala que se haya manifestado como tal, no hay ningún marxista en la sala que se haya manifestado como tal, sí tengo constancia de que vosotras estáis más cerca de esto, en un sentido práctico. O sea, básicamente la idea aquí de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad es algo así como no vamos a descartar la epistemología, no vamos a descartar los valores epistémicos, pero solo vamos a hablar de ello en la medida en la que formen parte del vocabulario de los actores que estudiamos, de los procesos que analizamos. Y lo que desde este punto de vista es interesante es hacer ver cómo la epistemología va más allá de ese elemento discursivo
en cómo te cuentan las cosas, al cómo se hacen las cosas, a los procesos a partir de los cuales, diríamos, la ciencia se implementa. Y es aquí donde aparece un elemento de cultura material que dentro de la filosofía clásica de la ciencia estaba totalmente ignorada. O sea, cuando un filósofo de la ciencia hablaba de experimentación, lo que menos le importaba eran los cacharros con los que se experimentaba, porque no veía que el cacharro contribuyera a nada. En cambio, aquí sí que contribuye. Y justamente lo que, digamos, si alguien, o sea, mientras que las tres perspectivas anteriores lo que han desarrollado son puntos de vista generales, en el sentido de tenemos una teoría social y vemos cómo se implementa, los estudios de tecnología y sociedad lo que han mostrado es la casuística, es decir, la diversidad de formas a través de la cual la ciencia se imbrica con la sociedad. Entonces, el caso de estudios como la forma clásica de reportar para un autor CTS. No descartan que en esto haya un elemento normativo, es decir, conclusiones generalizables, pero no se supone que la generalización vaya a funcionar simplemente a partir de discursos. O sea, como contaba Bruno Latour, la pasteurización de Francia, o sea, para que Pasteur fuera aceptado, tuvo que pasteurizar Francia, es decir, tuvo que implementarse su procedimiento a lo largo y ancho del país para que todo el mundo pudiera hablar de microbios en el mismo sentido. Ahora podéis matizar. ¿No queréis matizar? ¡Ah! Bueno, es que he estado leyendo sus trabajos sobre medicalización todo este fin de semana pasado y efectivamente la forma en la que vosotros abordáis esos estudios de medicalización, que en principio deberían ser Foucaultianos por su origen, diríamos, los hace muchísimo más razonables precisamente en la medida en la que incorpora toda esta casuística de quién, cómo, dónde y cuándo, y los, digamos, y hace ver en ellos dimensiones positivas y constructivas y otras negativas. Bueno, como vamos a hablar de medicalización más adelante, en una sesión toda entera, me dedicaré más a ello y espero que para entonces ya hayamos hablado y discutamos. Esta perspectiva, no obstante, y aquí vuelvo a la pregunta de Sandra, se ha implementado en el análisis de los ensayos clínicos de distintas maneras. Esto es CTS puro y ahora en la siguiente va el CTS multicultural que voy a hablar. Thiago Moreira y Catherine Will editaron este volumen en el que justamente lo que se estudia son los ensayos clínicos en esta perspectiva casuística de la CTS. ¿Qué quiere decir la perspectiva casuística? Que básicamente un filósofo ve un ensayo clínico como la implementación de un protocolo experimental que ha de servir para, en fin, prácticamente cualquier contexto. Lo que un autor CTS te dirá más bien es que habrá que ver cómo ese protocolo es negociado en cada contexto particular. Es decir, cómo los participantes en la implementación del protocolo determinan su sentido y las conclusiones del experimento, puesto que sin tener presente la perspectiva de estos actores, generalizar las conclusiones del experimento puede que sea imposible. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este libro hay, por ejemplo, un ensayo curiosísimo de un colega sueco que estudia cómo se lleva el registro de los datos en los ensayos clínicos. Obviamente, si sigues el protocolo, lo que te dirán es que los datos apuntan en un cuaderno, por así decir. Es decir, hay una fuente de control centralizada de los datos en la cual todo ha de registrarse en el mismo momento en el que se produzca. Pero como la práctica médica es una práctica bastante confusa, los datos acaban, anotándose en toda clase de soportes. Post-its, sobres, laptops, tablets, es decir, y luego todos estos soportes sucios se limpian en la transcripción sobre el registro central. Y lo que se plantea es hasta qué punto aquí no hay ruido, es decir, hasta qué punto en este proceso de transcripción no hay una negociación en la que, según se te entienda la letra, según quién seas, según qué posición ocupes, si eres médico, si eres enfermero, si eres paciente, diríamos, el registro va a ser tratado de un modo u otro. Y desde este punto de vista, lo que hay ahí, todo este proceso de negociación interna que está oculto a los ojos del consumidor final de los datos, no obstante, contribuye a ellos. Todo este proceso de limpieza de datos sucios es parte del resultado final y generalizar ese resultado solo será posible en la medida en la que estemos ahí con ellos. Esto sí que tiene una perspectiva epistémica importante, pero sobre esto no volveré tan directamente en las próximas sesiones del curso, simplemente lo dejo aquí como
constancia de que hay más perspectivas sociales sobre los ensayos clínicos de los que yo os voy a ofrecer aquí. Y viniendo finalmente a la pregunta de Sandra, el libro que hay que leer es el de Adriana Pretrina, Cuando los experimentos viajan. Básicamente lo que ha sucedido aquí, lo que me cuentas que está sucediendo en México, es que las multinacionales farmacéuticas, en busca de sujetos sobre los que experimentar, lo que se encuentran es con que los obstáculos no son solo los funcionarios, también están los comités de bioética, están las legislaciones locales, hay toda una serie de puntos de fricción si pretendes llevar rápidamente a término tu propio ensayo. Y lo que se han encontrado estos sociólogos es que la respuesta de las farmacéuticas ha sido viajar allí donde la fricción sea menor. Viajar allí donde la fricción sea menor, es decir, al tercer mundo, a China, a Rusia, a países donde vas a encontrar sujetos experimentales muy puros, porque no tienen medicamentos, no toman medicamentos, con lo cual ves efectos netos en sus organismos, y donde no vas a tener van a estar muriéndose de ganas de participar en tus ensayos, puesto que estos sí que no tienen nada parecido a un sistema sanitario al que acudir, y sin embargo, las autoridades no se van a oponer e incluso te lo van a facilitar, incluso las puedes corromper, ¿sí? Y sobre esto hay películas muy famosas, como era El paciente inglés, no, ¿cómo no? El paciente, no, salía el mismo, El jardinero fiel, era el mismo actor, pero era distinta película, El jardinero fiel, sobre un escándalo nigeriano y tal y cual. Y esto, o sea, Petrina es posiblemente la especialista internacional en este tipo de antropología de los ensayos clínicos, porque la antropología que ella hace, a diferencia de Fisher, que es urbana y contemporánea, es más de ir a sitios e integrarte en comunidades en las que realmente todo te es ajeno. Y si queréis una perspectiva agregada sobre todo este mundo de la sociología, de los estudios farmacéuticos, este libro de Jeremy Green y Sismondo es posiblemente el punto de vista, el punto de partida para empezar, porque es una recopilación del año pasado de una colección de artículos que han ido apareciendo aquí y allá dentro de esta disciplina. Sergio Sismondo es el editor de Social Studies of Science, que es una de las principales revistas de la especialidad, sociólogo con una formación filosófica bastante importante, y Jeremy Green es un historiador de la medicina que representa posiblemente la vanguardia de la historia de la medicina hoy en cuanto a una serie de... Hablaremos más de él más adelante en otras sesiones. Y ambos aliaron sus fuerzas para construir este reader de Pharmaceutical Studies, que es un poco la denominación general donde cabe no ya solamente los ensayos clínicos, sino todo lo que envuelve a los ensayos clínicos dentro de la industria. Y esto, siendo las 12, concluye la presentación de lo que hay de sociología de los ensayos clínicos que no va a cubrir mi curso. Mira, están todas estas cosas y todas estas perspectivas sobre las que intervendré muy parcialmente, pero digamos hasta aquí llegamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Curiosidades? ¿Os habéis acabado las galletas y el café? Ya estamos servidos. Juan Carlos. Volviendo sobre una idea del principio sobre cómo las ciencias sociales fueron tomando los métodos de estadísticos y matemáticos en general, está la idea de que es por presión del éxito de ciencias paralelas, y está esta idea de que es un proceso de presión ciudadana. Pueden ser los dos al mismo tiempo también, ¿verdad? No tienen que ser hipótesis excluyentes, ¿no? No, y de eso, si quieres, podemos hablar más con detalle de este asunto. Pero como yo creo que vuestros límites del agotamiento ya tienen que estar ampliamente superados, simplemente recordad que hoy hemos visto un poco la historia y sociología de los ensayos clínicos y cómo perspectivas externas e internas se pueden articular en su análisis. Vamos a ver la semana que viene, en Aras de la Justicia, la otra perspectiva, es decir, la perspectiva de los filósofos sobre los ensayos clínicos, y trataré de hacer ver también hasta qué punto está limitada por su ignorancia de todas estas dimensiones sociales. Esto será lo que cuente la semana que viene, y os enviaré el guión por correo electrónico para que no tengáis que... Porque ayer no era capaz de hacer funcionar la impresora y luego pensé, pero qué tontería, si posiblemente la mayor parte ya no lo use en papel. Así que os lo enviaré. Sigo aquí, correo electrónico IDAD en el Instituto de Investigaciones Filosóficas para cualquier duda, consulta, tutoría, revisión de proyecto y lo que vosotros queráis, y todo vuestro hasta final de marzo. Gracias.